Hola a todos, muy buenos días. Soy Marcelo Catalán, subgerente de estudios de BCI Corredor de Bolsa. Y a nombre de BCI les doy la bienvenida a esta charla online con la que buscamos poner en contexto todos los hechos que están moviendo el mercado bursátil local, y también qué es lo que ha sucedido year to date para poder entender esta alza significativa que ha tenido el IPSA. Y no solamente destacar que ha tenido un excelente desempeño con rentabilidades que superan el 10%, sino además tratar de entender por qué en términos relativos ha tenido un desempeño bastante destacado. La verdad es que hay diferentes factores que pueden explicar estas condiciones y sobre todo lo más importante entender qué es lo que se viene hacia adelante, qué es lo que se espera para el IPSA. ¿Existe todavía un retorno esperado razonable? ¿Hay atractivo? ¿Cuáles son los diferentes escenarios negativos, positivos que se podrían dar? Bueno, para todo este análisis profundo y bien detallado, tenemos a dos expertos, a Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivado de BCI Corredor de Bolsa, y por otro lado tenemos a José Ignacio Pérez, analista de estudio de BCI Corredor de Bolsa, ambos con una amplia experiencia, con 8 y 9 años de experiencia respectivamente en el mercado financiero, una profunda experiencia en inversiones, en diferentes tipos de activos, renta fija, renta variable y también derivados. Así que tenemos a dos grandes expositores que van a poder dilucidar cuáles son todas las perspectivas y sobre todo tener claridad de cuál es el target IPSA 2025 oficial de BCI Corredor de Bolsa y dónde están las principales oportunidades, en qué acciones, en qué sectores. Así que vamos a partir. Le doy la palabra a Cristóbal para que comience con nuestra edición. Les recordamos que pueden preguntar, hacer todas las preguntas por el chat. Nosotros al final vamos a responderlas todas y si hay algunas inquietudes que son muy relevantes, persistentes, las podemos ir tratando de dilucidar durante la presentación. Pero en general, les aseguramos que vamos a tener una respuesta muy clara y profunda de sus preguntas que vayan realizando a través de la presentación. Así que siéntanse en la confianza de ir preguntando y aclarando todas sus inquietudes. Los dejo ahora con Cristóbal. Muchas gracias, Marcelo, y sean muy bienvenidos todos a esta nueva oportunidad para ver un poco, como comenta Marcelo, Lipsa. Es el equipo, un poco comentar los highlights de este año. Sabemos que hemos estado en un ambiente de bastante volatilidad desde que asumió Donald Trump en Estados Unidos. Eso ha significado, sobre todo, mucho ruido por el lado de los aranceles y cómo eso podría tener efectos no solo en las potencias mundiales, sino en los mercados como el mercado emergente, como nosotros mismos. Por lo tanto, ahí también lo andaremos un poquito más dentro de la presentación. Y finalmente, un poco también comentar cómo ha estado el IPSA, ya que en particular este año el IPSA se ha logrado desacoplar de sus pares tanto en la región como en el mundo. La siguiente diapositiva, solo comentar un poco cómo trabajamos acá los equipos. Siempre estamos pendientes de lo que es el calendario económico y muchas veces esto marca la pauta de la semana, del mes. En ese sentido, tanto Chile como el extranjero es súper importante estar monitoreando cómo salen los datos, si están en línea lo que espera el mercado o de alguna forma es superior o inferior, por ejemplo, un dato de inflación, un dato de economía. Solo por dar un ejemplo, hoy tendremos el dato del PIB de Estados Unidos. Mañana tendremos un dato que da información sobre los precios del consumidor en Estados Unidos, que son dos cosas que pueden mover bastante los mercados, ya que esto muchas veces es como un efecto en cadena. Eso lleva a la Fed a, de alguna forma, a hacer un enunciado que puede mover el mercado de acciones. Y el mercado de acciones, como sabemos, en Estados Unidos puede repercutir en todo el mundo. Así que es muy importante siempre estar muy atento a lo que es el calendario económico. Lo siguiente es solamente un repaso a esta mañana de cómo están los mercados a distintos plazos. El comentario acá en general es que los mercados en Estados Unidos no han estado muy bien, han estado bastante rezagados después de mucho tiempo con excelentes resultados. Y si uno lo ve también en un retorno total o inversión en dólares, también el dólar ha mostrado debilidad. Recordemos que a principio de año partió cerca de los 1.000 pesos, por lo tanto el punto de referencia que tenemos respecto al dólar siempre va a estar bastante alto, ya que ahora estamos más o menos en 925 al cierre interbancario el día de ayer. Así que acá un poco también es comentar también que Chile, que tuvo un buen año el 2024 y así lo vemos también el 2023, este 2025 también ha tenido un buen comienzo y eso obviamente lo andaremos en esta presentación, con José Ignacio.
Un poco repasar, siempre es importante, Chile no está aislado, y siempre hay que un poco verlo como en conjunto con el mundo. Solo comentar un poco la situación que está viendo Estados Unidos y otras economías del mundo. En el caso de Estados Unidos, se está revisando a la baja su crecimiento este 2025 a un 2%, el del mundo a un 3,1%, y eso obviamente hay que verlo con especial cautela, de forma muy meticulosa, ya que de alguna forma eso también puede tener repercusiones en Chile. Pero en general, y solo para que lo tengamos como contexto, hoy estamos en un momento que probablemente la incertidumbre está reinando, debido a que no sabemos de alguna forma cómo saldrán los temas arancelarios ni cómo las potencias económicas de alguna forma se pondrán de acuerdo. Hay cosas geopolíticas pasando al mismo tiempo. Por lo tanto, en este contexto mundial, sí es cauto muchas veces tener precaución, pero esto también abre oportunidades y eso creemos que hay que considerarlo siempre así. Todo riesgo, siempre, cuando es bien controlado y bien identificado, se puede aprovechar y tomar una oportunidad. Esto un poco reforzando la idea anterior de cómo ha estado la incertidumbre global. Si vemos el gráfico de la izquierda en lo que es 2025, hay un índice que de alguna forma lo sigue. Eso ha estado está bastante alto, muy cercano a lo que fue en época de COVID. Por lo tanto, sí hay ruido y nuevamente reforzar la idea de que muchas veces acá se da que el inversionista, el mercado, un poco se apanica, sale a vender acciones y no siempre es la mejor estrategia y de alguna forma hemos visto de forma empírica cómo de alguna forma tener paciencia y esperar de alguna forma que baje el ruido ha sido una buena estrategia que termina pagando mejor que haberse ido de la posición o de su inversión. Ya pasando de lleno al plano local, solo comentar lo que nuestro Departamento de Economía tiene proyectado para este año 2025. De alguna forma, el crecimiento estaría cerca de un 2,3% en un escenario base, después se mantendría en los siguientes 2 años en un 1,9%. Y muy importante mencionar tal vez cosas como el desempleo, el tipo de cambio y también la inflación. La inflación se espera que sea cercana a un 4,5% al cierre de este año, mientras que el desempleo debería ser un poquito más alto de lo que está hoy día, un 8,3%, y el tipo de cambio también debería estar un poco más alto. Sin embargo, y acá es súper importante y por eso están los escenarios, hay un escenario favorable y un adverso, y esto un poco conjuga lo que sería cada variable. Podemos terminar un año con mejor precio del cobre, con menor desempleo, definitivamente puede pasar, pero también puede pasar lo contrario. Por lo tanto, nosotros acá en BCI tratamos de eh, tomar este amplio espectro de escenario y un poco tratar de compartirlo con ustedes, nuestros clientes. En la siguiente diapositiva también es un semáforo ya con información que ya pasó, no es proyección, esto es como lo concreto. Acá es como la idea un poco mostrar cómo ha estado la economía, cómo ha estado el mercado bursátil y en general muchas cosas han estado mejorando, sobre todo en el mercado bursátil, los retornos, los montos, los ratios han mejorado, se han mantenido igual, por lo tanto eso también un poco nos dice cómo el IPSA ha ganado momentum y ya hace un buen tiempo. Así que eso es lo que también, la segunda parte de esta presentación, vamos a hacer un doble clic. Acá un poco también lo que sería el PIB, el consumo, que fue lo que les comenté previamente. Esto en gran parte, de alguna forma, es mejor que tal vez algunas predicciones anteriores de año, tal vez 2024, pero la idea es mostrarlo un poco desagregado y acá probablemente donde más venga este crecimiento del PIB van a ir por inversiones de capital fijo y exportaciones. En lo que es la TPM es muy importante recordar que la TPM de alguna forma es una herramienta que tiene el Banco Central en donde permite o no a los participantes del mercado, sean empresas o personas, por ejemplo, consumir más o consumir menos en base a esta estabilidad monetaria financiera. Nosotros en BCI estamos esperando, obviamente a través de escenario, en un escenario base, que hayan un recorte en este año 2025, en un escenario más favorable, podrían ser 2 recortes o 3 recortes incluso, mientras que en un escenario adverso sería mantener la tasa hasta fin de año. Esto está sujeto a varias cosas, está sujeto obviamente a cómo evolucione la inflación en nuestro país, la cual, como muchos sabemos, ha sido bastante atípica en los últimos 5 años, comparado tal vez con los 2010, donde vimos mucha más estabilidad, o antes de la pandemia o de los temas sociales que tuvo Chile. Ahí, si bien recordamos, tuvimos TPM bastante bajas, estables,
lo cual fue un escenario que estuvo por mucho tiempo y que ahora de alguna forma estamos nuevamente encaminados, pero al parecer el camino va a ser un poco tan largo, de 2025, parece un poco pronto para ser el año donde lleguemos a la meta del Banco Central, que es un 3% de inflación anual. También un poco hablar del tipo de cambio, ha sido bastante volátil, esto también en última parte creemos por posiciones especuladoras de extranjeros y hedge funds, que son empresas financieras, por decirlo de alguna manera, que no operan en Chile, que no están en Chile tal vez físicamente, pero que tienen incidencia al apostar en contra a favor de nuestra divisa. Chile es una moneda que como al ser es bastante estructurada, es bastante de alguna forma está en un mercado que puede ser transada fácilmente, a diferencia de otras monedas latinoamericanas o emergentes, lo cual permite a inversionistas importantes tomar posiciones en contrafavor. Por lo tanto, acá lo importante es entender de alguna forma cómo ha ido evolucionando respecto a los modelos que tenemos acá en BCI y como les comentaba previamente, para el año en un escenario base, 950 pesos son algo que hace totalmente sentido en base a lo que esperamos del cobre, TPM, inflación, crecimiento, pero eso podría ser mejor o peor a medida que vaya pasando el tiempo. Lo otro también que es muy importante es que Chile está en un minuto que nuestra consideración ha logrado mitigar muchos ruidos respecto a política, a procesos constitucionales, a de alguna forma cambios estructurales que si uno lo ve de afuera como extranjero muchas veces da miedo o preferiría esperar. Eso se ha ido disipando, ha ido desapareciendo. Por lo tanto, eso por consecuencia ha significado que la moneda local, el peso chileno, logre más estabilidad, logre apreciarse frente al dólar, tal vez y en un mejor ritmo o forma de otras monedas que también han estado rezagadas contra el dólar en el último tiempo. Eso es un poco lo que explicaba brevemente, que son las posiciones de los extranjeros al gráfico de la derecha. Acá básicamente son forwards, es decir, yo voy a comprar o vender en un tiempo futuro cierta cantidad de dólares porque creo que el dólar va a tener ese valor justo. Y eso de alguna forma es lo que les comentaba. Al final el mercado chileno ha estado muy sujeto a esto. ¿Y por qué hablo tanto del dólar? ¿Y por qué hablo tanto de esto? Porque esto trae volatilidad y la empresa en Chile no es que hagan todo en pesos, ahí lo hablaremos también más en detalle con José Ignacio. También las operaciones muchas veces están en dólares, los costos, los ingresos. Y también es importante considerar cómo evoluciona y cómo se puede mantener o no el dólar en los niveles actuales. Acá solo un repaso de qué ha pasado con las monedas en general. En los últimos 7 días el dólar ganó algo de terreno, pero en el año, de alguna forma, hemos visto que en general las monedas, tanto desarrolladas como emergentes, han ganado terreno importante frente a la divisa más importante del mundo. Y en este sentido, Chile, si se dan cuenta en el gráfico de la derecha, está liderando este avance. Y si vamos a la siguiente diapositiva, esto bien explicado por probablemente uno de los catalizadores más importantes al momento del dólar, que es el cobre, que ha tenido un rendimiento extraordinario en el año. Hace solo algunos días tenía un 27% de rendimiento solo en el 2025. Y esto en parte se debe también a un poco los temores de cómo se podría desenlazar la oferta y demanda del metal rojo, y eso ha llevado al dólar, perdón, al cobre a niveles máximos históricos. De hecho, como lo hizo el oro y la plata en algún minuto en los últimos meses, ahora el cobre le toca alcanzar niveles nunca antes vistos. Esto un poco mostrar también la relación del cobre con el petróleo. El petróleo es un commodity que muchas veces significa inflación. Se ha mantenido más o menos estable durante el año, digámosle de esa manera, en comparación a otros commodities. No se ha movido mucho, no más de un 5% desde el inicio del año, pero a medida que este commodity se mantenga barato o no suba de precio, puede ser una incidencia positiva para el dólar y para el peso chileno. O sea, para el peso chileno versus el dólar. En la siguiente diapositiva, un poco mostrar también dos catalizadores muy importantes que hay que ver al momento de ver el dólar, que son las diferencial de tasas y también el riesgo país. En lo que es diferencial de tasas hay un desacople, en lo que es riesgo país hay un desacople, por lo tanto hay argumentos que en algunos fundamentales de largo plazo el dólar sí tiene espacio para seguir corrigiendo. Eso en general debería ser bueno para muchas empresas en Chile. Pero al final creemos que, aunque hay espacio en estos factores, que algo valioso, por ejemplo, que Chile esté en niveles de riesgo previo a lo que fue el COVID o el 18 de octubre, es un hecho que creemos que es muy importante, da un poco la confianza
al inversionista extranjero de volver con el monto para invertir en Chile. Pero, como sabemos, hay también otros procesos, como los procesos políticos, los cuales también tienen mucha importancia. Al final, el que está afuera tal vez no detalla muy bien o no se mete a ver los detalles de que puede ser una buena oportunidad, solo ve a Chile como algo general, pero destacamos que cuando tenemos un riesgo país bajo y de alguna manera el país también políticamente encuentra acuerdos, que es lo que hemos visto el último tiempo, si es tomado de buena manera por quien podría invertir en mercado emergente latinoamericano, en este caso Chile. Aquí solo brevemente, lo hemos comentado en otros webinars, en otros desayunos, respecto a la política. Por lo general, aquellas coaliciones políticas que sean menos invasivas en el sentido de la regulación, o sea, más pro mercado, históricamente han impulsado al IPSA a tener mejores rendimientos. Esto, eso sí, tiene algo de rezago, porque esta encuesta de alguna forma viene un poco contándonos qué podría pasar. Por lo general, cuando hay un cambio, por ejemplo, de oficialismo a oposición, sea cual sea el color político, la bolsa empieza ya a reaccionar desde antes a que, digamos, el candidato salga presidente. Por lo tanto, ahora un poco lo que estamos identificando es que hace ya un buen tiempo, algunos meses, se ve un cambio a la oposición, que sería eventual, con números categóricos, si uno lo quiere ver como de forma estadística en la encuesta. Y eso también creemos que se va a tomar de buena manera el mercado y ya se ha tomado, se ha incorporado en parte un poco esto. Sin embargo, la carrera es larga, así que habrá que ver también cómo evoluciona de acá hasta el día que en realidad uno tenga que votar. Solo brevemente, en segunda vuelta, la candidata de centro-derecha, Elin Matei, centro-derecha-derecha, debería tener un resultado positivo contra cualquiera de los otros candidatos que eventualmente supere la primera instancia. Y por último, solo comentar con el IPSA como ha estado nuestro índice. De todas las acciones, solo dos están negativas, y esto fue al cierre del día de ayer, que es Entel y Vapores, que prácticamente están planas en realidad. Están con un 0,2 y un 0,7% de retroceso durante el año, pero en general ha sido un año muy bueno para el IPSA y eso lo hemos visto principalmente en la industria de consumo, por ejemplo, inmobiliario comercial. Otras que no han andado muy bien, que son principalmente las de commodities, como celulosa, commodity, perdón, litio, que es SQM, ahí también José Ignacio les comentará más, pero un poco la idea es entender que el IPSA ha tenido un rendimiento fantástico este año, muy parecido a lo que pasó los años pasados, y creemos que al final, si uno ve Cristóbal, el tiempo, sí, disculpa que te interrumpa un poco, pero hay pregunta bastante recurrente acá por parte de los clientes. Los invitamos a hacer todas las preguntas y todas las inquietudes que quieran resolver. Y atingente al IPSA, ¿tienen dudas respecto de básicamente por qué el IPSA ha tenido un desempeño tan superior a otros mercados de Latinoamérica? Incluso comparándolo con Estados Unidos, que ha mostrado bastante volatilidad en lo último. ¿Qué explica que el IPSA tenga tan buen desempeño cuando vemos a otros países de la región, sobre todo en Latinoamérica, que están con un desempeño inferior, más volátil, y en Estados Unidos también vemos volatilidad? ¿Qué está pasando o si se justifica este desempeño superior para Chile? perfecto. Muy buena pregunta y bueno, si esa es la idea, que pregunten, para eso estamos acá. Solo como un poco de contexto a esta excelente pregunta, es que Chile está envuelto en muchas cosas, procesos políticos, obviamente la crisis pandémica que vivimos, y si hacemos un recuento, Chile en un minuto tuvo una TPM sobre el 11%, TPM, la tasa de política monetaria, siendo uno de los pioneros en subirla y después uno de los primeros en bajarla. Entonces, un poco, si lo vemos, Chile, la bolsa ha estado castigada por múltiplos hace mucho tiempo. Eso a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha tenido un rendimiento fantástico también hace muchos años y que de alguna forma ha mostrado un desacople importante con nuestra bolsa. En Chile ahora, y respondiendo a la pregunta, vemos perspectivas que son distintas a las de Estados Unidos, a nuestros pares, sobre todo porque, como mencionaba previamente, hemos sido uno de los primeros en ir bajando la tasa de política monetaria, hemos ido de alguna forma yendo cerrando algunos aspectos políticos, acuerdos que son importantes. La reforma de pensiones, por ejemplo, que tenga un efecto inmediato en el corto plazo,
pero de todas maneras es un factor que tenga confianza, por ejemplo, vamos a tener un mercado chileno con más profundidad, y eso llama a locales, pero sobre todo extranjeros. Entonces, lo que sí antes Chile, en nuestra opinión, siempre tuvo fue que un mercado a lo mejor más pequeño que otros, pero sí confiable, y esa confiabilidad ha vuelto. Y también, si a lo mejor queremos verlo como con otros países como Brasil, Brasil ha hecho otras cosas distintas a Chile. En Brasil están subiendo la tasa. Ellos quieren un poco estabilizar su moneda. Por lo tanto, mientras Brasil, por ejemplo, sube tasa, Chile la está bajando. Y según por ejemplo, otras economías como México, está a lo mejor en su propio riel, en su propia pista con Estados Unidos, está muy involucrado en lo que sería esta guerra comercial. Pero en general creemos que estas condiciones que tenían un poco castigado a Chile en los últimos años, se está dando para que vuelva un poco al equilibrio que vimos en 2015 o la década pasada. Solo un punto, y tal vez como el contrapunto a todo esto, la guerra comercial, aunque tal vez Chile no es de los que están dentro de este gran foro, de la gran conversación, y puede tener tal vez menos efectos adversos para nosotros, igual nos puede afectar. Y eso es un punto que hay que considerar, pero en general el mensaje es que estamos muy positivos porque de alguna forma Chile está volviendo con los niveles que históricamente tuvo en cuanto a múltiples. Buenísimo, muchas gracias, Cristóbal. Entonces, ahora sí cobra especial relevancia saber qué es lo que queda para el IPSA y cuál es el target que tenemos para fin de año. Efectivamente. De hecho, bueno, acá un solamente un gráfico para mostrar los máximos históricos que ha alcanzado el IPSA. Estamos constantemente alcanzando nuevos máximos, lo cual habla también del buen momento de la bolsa. En la siguiente diapositiva, y ya un poco terminando este resumen de la bolsa, es importante también comentar el tema de los montos. Desde que se supo la noticia de la reforma de pensiones, eso significa que muchos institucionales van a tener más facultades de compra, y si se dan cuenta en estos dos gráficos, los retornos, digamos, lo que serían los flujos, de alguna forma, estos son estas barritas, cuánto de alguna forma se está transando, y al mismo tiempo cómo es el rendimiento del IPSA semana a semana. Solo me quedaría con el gráfico a la derecha, en donde vemos que los promedios mensuales han avanzado de forma drástica, totalmente atípico lo que ha sido el 2024-2023, y eso es lo que un poco comentaba antes, que el mercado probablemente va a tener más profundidad, va a haber más interés del extranjero, y eso significa también que nosotros mismos vamos a tener acciones más líquidas y que pueden también podemos aprovechar para nosotros mismos invertir. Y con esto ya vamos terminando, siempre es importante, acá en el equipo tratamos de tomar todas las aristas, todas las formas en cual, en donde podría haber una oportunidad o un riesgo. El IPSA podrían ser 30 acciones, si bien recuerdan, hace algunos años de 40 pasamos a 30, y tomó de alguna forma la administración el S&P, esta empresa estadounidense, la cual se dedica a manejar índices. Es importante considerar esto porque hay algunas reglas en las cuales se establecen qué empresas sí pueden estar y cuáles no. Actualmente son 29 acciones, entró inversión en la construcción, holding que se dedica al negocio FP, seguro, ISAPRE, entre otros. Pero acá solamente comentar que también nosotros monitoreamos esto. De esta forma, por ejemplo, en septiembre podría entrar Salfa Corp o Security, son acciones que han tenido montos bastante elevados, que una variable que premia este comité, el S&P, y si se dan cuenta, la idea que al final es poder vaticinar si es que puede entrar alguna acción y en base a eso tomar una posición larga, por ejemplo. Y solo antes de pasar a los cuatro modelos, esto es solamente un repaso para que vean, nosotros acá en los equipos hacemos varios modelos, pero esto es un resumen que realmente uno podría estar todo el día hablando de esto, pero la idea es en tres, cuatro puntos mencionar cada uno, que son cosas que hacemos en los equipos, que son el modelo top-down, que tiene un enfoque macro, el risk premium y el modelo precio-utilidad. En palabras resumidas, porque después también José Ignacio a complementar. Un modelo toma todas estas variables que vimos, por eso las mencionamos tanto, el PIB, la inflación, TPM, el dólar, cobre, petróleo, y en base a su variación o cómo se proyecta a futuro, uno puede llegar y decir, el IPSA podría llegar a este target en el futuro. El modelo Risk Premium, otra metodología, la cual un poco busca comparar las acciones chilenas con instrumentos de libre riesgo, como la renta fija, y en base a eso también incluye algunas cosas como las tasas de Estados Unidos y Chile, que también lo mencionamos previamente, y por último, el modelo de precio-utilidad, que también es lo que comentamos en base a múltiplos, en que se unía el razonable histórico,
qué se espera hacia adelante, cómo ha sido históricamente el retorno de, digamos, por estar invertido en el IPSA, pero esto un poco para que tengan la idea general, son modelos bastante robustos que utilizan procedimientos y números que la verdad tratamos siempre de llevar a la práctica de la mejor manera posible. Y en la siguiente diapositiva podemos ver lo que sería el target IPSA. Y acá solo bueno, pasarle la palabra a José Ignacio, quien también un poco va a poder sintetizar esto y hablar también del modelo bottom-up. Muchas gracias, Cristóbal. Súper claro todo el análisis. Bueno, entendemos dentro de todo lo que comentó Cristóbal, ¿cierto? En que existen fundamentos que explican el excelente retorno que ha tenido el IPSA, y hacia adelante es importante entender cuánto retorno nos queda, qué podría pasar. También Cristóbal nos comentó sobre los riesgos que existen para la bolsa local, como la guerra comercial, por ejemplo, y por lo tanto no es descartable que tengamos algunas correcciones de acá a junio, hay que estar atento a eso. Pero sin duda ahora lo importante es entender cuál es el guidance. Ya nos dio bastantes luces Cristóbal, y ahora José Ignacio nos va a explicar bajo las diferentes metodologías y a nivel consolidado cuál es el target IPSA, qué es lo que vamos a esperar, qué pasaría en un escenario negativo, en un escenario positivo, y sobre todo, ¿dónde están las oportunidades? ¿En qué acciones? ¿Y cómo podríamos capturarlas? Hay diferentes formas de capturar, por una acción, por un portafolio, etcétera. Así que ahora los invito a ver esta segunda parte con José Ignacio y poder dilucidar todas estas preguntas y todas estas inquietudes. Y les recuerdo, hagan todas las preguntas que deseen, porque al final de la presentación las vamos a responder todas, pero las más atingentes las vamos a ir respondiendo en el camino. José Ignacio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Muy buen día a todos. Gusto de saludarlo y estar con ustedes. Como ustedes pueden apreciar en la lámina que está en pantalla, en la tabla que está arriba a la derecha se muestran las distintas metodologías que utilizamos como equipo de estudio y estrategia para poder determinar y proyectar justamente cuál debería ser el nivel del IPSA, ¿cierto? En términos de puntos que debería converger en esta oportunidad, ¿cierto? Durante o al cierre de 2025. Si acaso nosotros podemos ver en esta tabla, justo en el centro tenemos el escenario base, a la izquierda tenemos el escenario negativo y a la derecha tenemos el escenario favorable con los resultados, evidentemente, de las distintas metodologías, y en la fila última de esta tabla pueden ver el promedio ponderado de cada uno de los escenarios y sus respectivos niveles para el IPSA durante 2025. Existen 4 metodologías que tenemos, como les comenté, que utilizamos para poder estimar el precio del índice. Está la metodología top-down, risk premium, la precio-utilidad y también el modelo de bottom-up. En particular, en nuestro escenario base, que es el escenario justamente que vemos con mayor probabilidad de ocurrencia, consideramos que a nivel consolidado, el promedio ponderado que debería alcanzar el IPSA en términos de precio durante 2025, más bien al cierre de 2025, debería ser algo así en torno a los 8.125 puntos. Sin embargo, ese escenario considera variables, entre otras macroeconómicas, considera niveles de generación de utilidad de las compañías que, insisto, se encuentran en un nivel proyectado como más probable. Pero evidentemente las situaciones, las condiciones económicas se podrían deteriorar o podrían mejorar. La generación o velocidad de generación de utilidades de las compañías, por ejemplo, también podrían empeorar o podría mejorar. Y justamente son, entre otros factores, los que capturan justamente estos escenarios adversos, en donde en el escenario adverso, insisto, el IPSA debería ubicarse al cierre de este año en torno a los 7.100 puntos. Evidentemente eso implicaría un downside, es decir, un retorno negativo respecto a los niveles de el IPSA actuales de en torno a un 6,4%. Y si acaso nos vamos al escenario más favorable, en donde, por ejemplo, insisto, la generación de utilidades de las compañías se acelera, mejora, y también las condiciones macroeconómicas en Chile y en el mundo también convergen a algo mejor que lo esperado con mayor probabilidad, vemos que el IPSA podría alcanzar a cierre de 2025 un precio en torno a los 8.450 puntos. Eso implicaría respecto del nivel actual un upside, una rentabilidad positiva de en torno al 11,3%. En el escenario más probable, insisto, con el que vamos a continuar la presentación,
el IPSA debería ubicarse en un precio al cierre del 2025 en torno a 8.125 puntos. Respecto al nivel actual, ese upside esperado sería de 7%. En la próxima lámina vamos a revisar justamente los resultados de estos modelos en nuestro escenario base. Como ustedes pueden apreciar en el gráfico que está en la parte superior derecha de la pantalla, pero está siendo comparado, a diferencia de la lámina anterior, respecto de los escenarios base de cada una de las metodologías en nuestra actualización última, que fue en enero de este año. En enero de este año, nosotros hicimos sensibilizaciones respecto del IPSA, lo que esperábamos para el IPSA en cada uno de estos modelos, y justamente hoy día venimos a actualizar una vez más la visión 2025 para cada una de las metodologías. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, y lo pueden apreciar tanto en el dibujo, en el gráfico, como en la tabla que está abajo a la derecha, nosotros en enero del 2025 esperábamos que el IPSA como un todo cerrara este año con un precio en torno a los 7.912 puntos. Hoy mejoramos la previsión y lo vemos cerrando en 8.125 puntos. Evidentemente, esto no es homogéneo. Hay algunas metodologías que premian, evidentemente, que se estiman en este momento un nivel del IPSA superior a la versión de enero, pero hay otras metodologías que vienen a dar a la baja una proyección, ¿cierto? Es decir, estimar por debajo de lo que fue la última actualización, insisto, en enero del 2025. Pero como un todo, vemos el IPSA cerrando este año en mejor nivel, ¿cierto? En un nivel más elevado respecto de enero de 2025. Si acaso nosotros avanzamos, vamos a revisar en esta próxima lámina, vamos a hacerle doble clic a algunas de estas metodologías y en particular les vamos a hacer clic a dos. Comenzamos con el modelo precio-utilidad o el modelo del EPS, como usted lo quiera llamar, se lo resumo de inmediato. Esta metodología lo que busca es estimar el IPSA en base a dos elementos. Hay dos variables clave: las utilidades de los miembros del índice, las perspectivas de utilidades de los miembros del índice, ponderadas, por supuesto, por su incidencia o por su participación dentro del índice, y evidentemente también con el target del múltiplo precio-utilidad con el cual debería transar el IPSA durante este periodo, que evidentemente, entre otras cosas, entre otros factores, este nivel de precio-utilidad tiene que ser consistente con la previsión, entre otras, económica a nivel consolidado que prevemos para este año, para 2025, justamente para estas empresas que participan en el índice local. Por tanto, de acuerdo a esta metodología, al modelo precio-utilidad, nosotros vemos el IPSA en el escenario base alcanzando 7.759 puntos al cierre de 2025. Evidentemente, estos 7.759 puntos son el resultado de este modelo, que no es el mismo, como ustedes se darán cuenta, es más bajo que el precio que vemos para el IPSA a nivel consolidado de los modelos de 8.125 puntos. Ahora, ¿cómo se explica esto? Evidentemente, aquí tenemos dos elementos que resaltar. Primero, nosotros vemos que el crecimiento de las utilidades de las empresas que componen el IPSA durante 2025 debería crecer, insisto, las utilidades de los miembros en torno a un 6,8% durante 2025 respecto de 2024. Eso lo vemos como un crecimiento normal para el año 2025. Sin embargo, este crecimiento de 6,8% excluye el efecto de los no recurrentes que algunas de las empresas del IPSA reconocieron en utilidades durante 2024. Y aquí permítanme hacerle un doble clic. ¿A qué me refiero con no recurrentes? Por ejemplo, durante 2024, CAP procedió al cierre. CAP, la empresa de la Compañía Aceros del Pacífico, lo que hizo fue reconocer en su resultado el impairment por el cierre de Huachipato. Lo reconoció como un efecto negativo en resultados de en torno a 433 millones de dólares, lo que vino de alguna manera a nivel contable a afectar las utilidades de manera extraordinaria, no recurrentes,
justamente de la compañía durante 2024. Otro ejemplo, SQM durante la primera parte del 2025 reconoció un impuesto específico relacionado con las operaciones del litio en una disputa en esa oportunidad que se tenía con Servicio de Impuestos Internos, y en este caso se reconoció como efecto no recurrente en resultados, y ese monto fue relevante por menos 1.098 millones de dólares, lo que finalmente provocó que la compañía durante 2024 a nivel contable terminara con pérdidas durante 2024, insisto, y no con utilidades que podrían haber sido, excluido ese efecto, de en torno a los 600 millones de dólares, aproximadamente. Así también hay otro efecto no recurrente en el sector eléctrico con la venta de Enel Distribución y Enel Generación por parte de Enel Américas en Perú, y también el cambio contable de moneda que reconoció, ¿cierto?, que vivió en el Chile durante 2024. Raya para la suma. Excluyendo esos efectos, lo que ocurre durante 2025 es que prevemos que, normalizadas las utilidades, el crecimiento de utilidades durante 2025 de estas compañías debiese ser de 6,8%. Y eso nos entregaría un precio objetivo para el IPSA de 7.759 puntos con este modelo. ¿Y quién contribuiría principalmente? Contribuiría Banco de Chile, con este crecimiento positivo, ¿cierto?, en las utilidades durante 2025 respecto a 2024, LATAM Airlines, BCI, Banco Santander y también SQM, entre otras, por la baja base de comparación, dado el efecto no recurrente que reconoció en resultados durante 2024. Como ustedes pueden apreciar en la próxima lámina, continuando con el modelo del EPS, aquí vemos los principales cambios, es decir, las mejoras y también lo nocivo, ¿cierto?, quienes empeoraron en términos de perspectivas de crecimiento de utilidades a nivel de sector y a nivel de acción durante 2025, esto respecto a la actualización que hicimos en enero de este año. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, vemos que a nivel de sector, por ejemplo, vemos que los principales avances en la generación de utilidad provendrían en el sector sanitario, evidentemente aquí con participación de Aguas Andinas. En el sector eléctrico vemos una expansión, ¿cierto?, en contribución del EPS, en el sector bebidas, en el sector retail. Pero si uno quisiera hacer un doble clic, por ejemplo, en qué activos en particular vienen a contribuir, eso se ubica en el gráfico que está a la derecha. Las principales contribuciones, quienes mejoraron en términos de contribuciones, serían LATAM Airlines, Andina B en el sector bebidas, Vapores en el Chile IAM. Por el otro lado, la que más deja de contribuir respecto de nuestra actualización de enero sería SQM, CNPC y también CAP, por ejemplo, representando también nuestra perspectiva algo más conservadora, más de una visión de subponderar al sector commodity justamente por estas mismas perspectivas de generación de utilidades durante 2025. Ya me voy a referir a eso un poquitito más adelante. En la próxima lámina cambiamos de modelo y vamos al modelo bottom-up. Buscamos básicamente estimar el precio del IPSA, el target IPSA, a partir de los precios objetivos de las compañías que componen el IPSA. Evidentemente aquí también hay un promedio ponderado por la participación que cada una de las compañías tiene en el índice. La metodología es algo más compleja, pero en términos de resultado consolidado, como ustedes se fijan abajo a la izquierda, podemos ver que en la versión de enero, nuestra visión del IPSA respecto de este modelo del bottom-up era que el IPSA debiese haber cerrado o debería cerrar el año con un precio de 8.200 puntos. Hoy día, actualizando este modelo, mejoramos nuestras perspectivas y en base a los precios objetivos de las compañías que componen el IPSA, vemos que el IPSA debería alcanzar un precio en torno a los 8.395 puntos, mejorando, por tanto, 195 puntos respecto de la versión de enero de este mismo modelo. ¿Y quiénes serían los que principalmente contribuirían? ¿Dónde estarían los principales upside esperados justamente durante 2025? En términos de precio objetivo, insisto, ¿quiénes deberían avanzar
durante este año sería Entel, se ve en el gráfico que está a la derecha, Entel, LATAM Airlines, Aguas Andinas, Enel Américas, Enel Chile, etcétera. Vemos como las acciones, los activos que más avanzarían en rentabilidad esperada, ¿cierto? Convergiendo a los precios objetivos que justamente hemos comunicado de manera oportuna y continuaremos actualizando justamente durante marzo de este año y durante el segundo trimestre, quise decir, de 2025, para que estén atentos justamente a la actualización de precios objetivos y las coberturas de estos sectores y estas compañías. Por tanto, insisto, no hay que olvidar que nuestro target consolidado, nuestro escenario base, es de 8.125 puntos, pero existe heterogeneidad justamente en el resultado de cada uno de los modelos que componen ese promedio ponderado. Ahora, en la próxima lámina, yo creo que también este tema es importante comentarlo y guarda relación con la coyuntura, ¿no es así? ¿Qué ocurre en este caso con esta guerra arancelaria, guerra comercial, esta disputa arancelaria que proviene desde Estados Unidos justamente con el resto del mundo, China, la Unión Europea, etcétera? Eso de alguna manera, ¿cómo le pega? ¿Cómo incide sobre los sectores y las acciones que tenemos bajo cobertura o que participan como miembros de ELIPSA justamente aquí en Chile? Evidentemente, si acaso uno tuviera que decir conclusiones bien rápidas, pero también precisas, consideramos que los activos, los sectores que están, el sector que está más expuesto, en este caso quien se vería más perjudicado, y así ya se ha visto, de la disputa comercial y la evolución de la disputa comercial va a ser el sector commodity. Esto porque el precio de las materias primas que actúan como activos subyacentes de las empresas de commodities, en este caso como SQM, como CAP, como CMPC, como empresas COPEC y así el resto, estas empresas tienen activos subyacentes que son justamente materias primas. Estas empresas no son fijadoras de precio. Estas empresas tienden a capturar el precio internacional que se fija justamente con la interacción de la oferta y demanda en mercados globales y captan el precio de negociación internacional y lo consideran en sus flujos. Como estas empresas son principalmente productoras y exportadoras de parte de estas materias primas, si acaso el precio de las materias primas se ve negativamente incidido sobre o en relación, ¿cierto?, con la disputa comercial, entonces como el precio baja, los ingresos, a propósito del precio, los ingresos de estas compañías deberían comenzar a bajar, la generación de EBITDA, la generación de utilidades se ve comprometida para estas compañías y justamente como la compañía no tiene el control sobre el precio justamente de negociación de estas materias primas, como el litio, como la celulosa, como el hierro, evidentemente van a verse algo más estrechas financieramente durante 2025 y hasta que la guerra comercial no cese. Por tanto, aprovecho de comentar que tenemos una visión más bien de subponderar a los sectores commodity y forestal, pero en particular al sector commodity metálico, en particular, insisto, a el sector commodities en que están participando SQM y también CAP. Pero por el otro lado, por la celulosa, vemos que si bien son commodities, hay otros fundamentos que de alguna manera le reducen la volatilidad relativa que enfrentan justamente estas materias primas, a propósito, insisto, de la evolución de la guerra comercial. Pero también hay otros sectores que se ven incididos justamente por la volatilidad, por ejemplo, que la guerra comercial provoca sobre el tipo de cambio. ¿Quién, por ejemplo, si acaso me tuviera que hacer una pregunta, quién se podría ver principalmente incidido negativamente frente a una apreciación del dólar? Es decir, que el peso chileno valga menos, tenga menos valor respecto del dólar norteamericano. Y yo me podría poner a pensar de inmediato que el sector retail y el sector bebidas serían los principales afectados frente a una apreciación del dólar, es decir, una depreciación del peso. ¿Por qué? Básicamente porque en el sector retail los productos que se comercializan en el mercado local se importan y se importan pagando con la moneda de cambio que en este caso sería dólar. Como el dólar es parte de sus costos, el costo de su inventario, evidentemente ellos deberían en el corto plazo sacrificar algo de su margen, pero en el mediano plazo podría ser esto eventualmente traspasado a precios.
pero eso está por verse porque, entre otras cosas, existe elasticidad, ¿cierto? Y por el lado de las bebidas, en el sector bebidas tenemos algunas compañías, la mayoría de las compañías que tenemos bajo cobertura tienen sus costos dolarizados. Es decir, si acaso ellos tienen sus ingresos en moneda local, pero sus costos dolarizados, frente a una apreciación del dólar, los costos dolarizados se tienden a apreciar respecto de la moneda local y eso evidentemente viene a comprimir los márgenes de comercialización de estos productos y de estas compañías. En este caso, la única excepción sería Viña Conchitoro, que en este caso, al no tener al tener su estructura, tanto de ingresos como de costos dolarizada, una apreciación del dólar sería algo así más bien inocua o bien favorable para este tipo de empresas al convertir la divisa a moneda local. En la próxima lámina vemos de todas maneras, aquí no voy a entrar al detalle, esta presentación ustedes la van a tener, pero vemos una exposición, ¿cierto? Vemos una tabla en donde se muestra qué tan expuestas están las empresas respecto de sus ingresos, justamente en Chile o en el extranjero. Si ustedes se dan cuenta, la mayor sensibilidad, como bien dice el título, de las acciones expuestas a exportaciones viene desde el lado de commodities. En particular, buena parte de la generación de ingresos de las empresas commodities provienen desde el exterior. Eso lo pueden ver en la tabla que está abajo a la izquierda, en la franja que dice Commodity. Y por tanto, frente a lo que ocurriría también en términos de alguna eventualidad negativa que ocurra en la economía local, en la economía doméstica, el sector commodity efectivamente tiene de alguna manera condicionada la generación de flujos desde sus clientes en el exterior. Commodity me refiero a commodities metálicos y también por el lado forestal, pero por el otro lado tenemos empresas que la mayor parte de sus ingresos provienen desde Chile. Y en este caso, por ejemplo, el sector bancario destaca justamente porque las operaciones bancarias se dan en este mismo país en general, en la mayor parte. En la próxima lámina me gustaría comentarles nuestras recomendaciones y también nuestros precios objetivos. Sin embargo, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos empresas bajo cobertura de distintos sectores. Tenemos casi todo el IPSA bajo cobertura. No tenemos, por ejemplo, a BCI por una cuestión obvia. Es miembro del IPSA, pero no lo tenemos bajo cobertura. Sin embargo, hay algunas acciones y algunos sectores que nosotros sí estamos recomendando, justamente dadas las condiciones económicas internacionales que comentó Cristóbal anteriormente, dada la visión que tenemos para el IPSA, consideramos que hay algunos sectores en donde sí hay que estar y algunas empresas en donde sí tenemos que estar con nuestros portafolios, por ejemplo, invertidos, y en donde no tenemos que estar, por lo menos en el corto plazo. Por ejemplo, nosotros estamos positivos, tenemos una visión positiva en el sector bancario durante 2025, dado que, si bien respecto a periodos anteriores, la inflación durante 2025 se ve más baja que en su historia reciente, aún persistirían niveles elevados de inflación durante 2025 y eso sería favorable para los resultados en general de los bancos que pertenecen al IPSA. Nuestra preferencia en el sector bancario está justamente en Banco Santander. Consideramos que Banco Santander es nuestra favorita, es nuestra empresa favorita en el sector bancario. Vemos que habría respecto de Banco de Chile, por ejemplo, tendría una utilidad mucho más generosa durante 2025. Y si bien Banco Santander está en revisión, ¿cierto? Nuestra sensibilización de precio objetivo para las acciones de Banco Santander se ubicarían entre 57 y 60 pesos por acción. Por tanto, Banco Santander viene a ser nuestra favorita en el sector bancario, acción favorita en el sector bancario. También recomendamos estar en el sector de bebidas, pero no da lo mismo en qué activo hay que estar. Por ejemplo, dado que el consumo, las cifras de consumo se han mostrado dinámicas durante este comienzo de año, si bien el espacio hacia el corto plazo y mediano plazo se va acotando, es decir, el consumo debería continuar dinámico, pero no tan dinámico como lo positivo que ha mostrado en términos de cifras durante esta primera parte del año, consideramos que
conviene, ¿cierto? Sería positivo estar en acciones como CCU, que hoy día son parte del portafolio fundamental, que ya me voy a referir más adelante, y que de todas maneras, a pesar de que ha avanzado rápidamente, ha convergido a nuestros niveles de precios objetivos previo a la revisión en términos de recomendación de la compañía, consideramos que aún tendría un espacio para capturar valor de manera importante, ¿cierto?, en comparación con otras alternativas de otros sectores que permitirían evidentemente agregar valor a la rentabilidad de los portafolios que ustedes justamente podrían optar. El próximo sector en donde, por ejemplo, sí convendría estar por una cuestión, por ejemplo, de dividendos, sobre todo en el corto plazo, en el sector eléctrico. Por ejemplo, convendría, nuestra favorita del sector, estar en el Chile. También podría ser Colbún, disculpen, quise decir SL. Nuestra acción favorita es en el Chile, pero también nos gusta mucho SL. En el sector eléctrico, justamente la generación de flujos durante 2025 van a permitir a las compañías justamente avanzar, converger a niveles de precio objetivo que, insisto, en una visión de portafolio podrían proveerles de rentabilidad y de captura de valor durante este año. Y por el otro lado, donde no convendría estar, convendría estar también en el sector retail, donde no convendría estar es en el sector commodity. Como dije anteriormente, nuestra visión más bien es de subponderar. Vemos por ejemplo, si bien tenemos a SQM en el portafolio, SQM respecto al peso, quise decir, que tiene en el IPSA, la estamos subponderando en una visión más bien de portafolio, porque justamente la mirada hacia el litio durante 2025 no se ve tan positiva, tan optimista respecto de 2024. Hacia 2026 vemos que la compañía SQM debería comenzar a tener una generación creciente de flujos que evidentemente permitiría optar a capturar valor, pero por el momento no vemos grandes oportunidades en SQM y por eso en nuestro portafolio fundamental, por ejemplo, la estamos subponderando respecto de su peso en el IPSA. Por tanto, ya que fui a hablar de algunos productos en particular, me gustaría comentarles. ¿Sí? Ignacio, dado todo las preguntas que han realizado, creo que es atingente también a todas las recomendaciones que han estado entregando. Muy clara la visión respecto de la visión por cada uno de los sectores. Pero hay una inquietud respecto de los portafolios. ¿Cuáles son los portafolios que tenemos en BCI Corredor de Bolsa? Y también, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el fundamental y el táctico, en qué se recomienda estar, cuáles son las ventajas de tener un portafolio y cuáles son la gama de ofertas de los diferentes tipos de portafolios, plazos, etcétera, que tenemos. Esa es una pregunta, una inquietud que yo creo que es atingente también, dado que justo ya han mostrado la visión de todas las acciones y recordar que siempre estar en una acción va a tener un nivel de riesgo que va a tender a ser mayor que el de tener una mayor diversificación a través de un portafolio. Así que cobra bastante relevancia tener presente cuáles son las opciones que existen y cómo se pueden inscribir también en dichos portafolios. Así que te dejo ahí la pregunta, José Ignacio, para que la puedan responder y explicar con claridad para los clientes, para que entiendan también cuáles son todos los portafolios, los productos que tenemos disponibles. Perfecto, ningún problema. Muchas gracias, Marcelo, por la pregunta. Efectivamente, en BCI Corredor de Bolsa contamos con 5 portafolios. A nosotros nos gusta el concepto de portafolio, dado que a nosotros desde chiquititos nos dijeron que poner los huevitos en distintas canastas evidentemente diversifica el riesgo, permite que de nuestra inversión, ¿cierto?, no se pierda en escenarios adversos completamente. Y eso de alguna manera el concepto de portafolio a nivel de inversiones lo viene a recoger. La diversificación es muy importante y recomendamos portafolios. Evidentemente, estos 5 productos, el portafolio táctico, el portafolio fundamental, de dividendos, el ESG y el portafolio de Estados Unidos, se parecen en que son portafolios, pero el propósito, el objetivo de inversión, el horizonte de inversión y el perfil de riesgo, entre otras variables, son distintos entre cada uno de ellos. Por ejemplo, en el portafolio táctico, lo que se busca al invertir en él es más bien obtener una ganancia de capital, más bien en un horizonte acotado de tiempo,
y justamente en comparación con el resto de los portafolios puede ser considerado uno de los portafolios con mayor riesgo relativo, dado que el horizonte de inversión es corto y se busca obtener una rentabilidad justamente a partir de la diferencia de precios de compra y de venta de los activos que transitan justamente en este portafolio. Está dirigido justamente a estos inversionistas que tienen ese perfil más agresivo de inversión en un horizonte de ganancia o de generación de rentabilidad o captura de valor más bien acotado. Un portafolio que busca conseguir ganancias de capital, pero también captura de dividendos, dado los fundamentos que poseen las compañías en un horizonte más bien más prolongado de tiempo, entre 6, 8, 12 meses de tiempo, con algo menos de riesgo, sería el portafolio fundamental de acciones. El portafolio fundamental busca justamente capturar valor a partir básicamente de la generación de flujos de las compañías traducidos en ganancias de capital, pero también en la captura de dividendos a través del tiempo que estas mismas compañías vayan devengando, vayan entregando mientras se mantiene justamente el portafolio invertido en ellas. Está el portafolio de dividendos, que justamente que en comparación de el portafolio táctico y el portafolio fundamental tienen menos riesgo relativo. Básicamente el portafolio de dividendos viene a ser una renta, es un portafolio más bien de ingresos, entre otros recurrentes, que se producirían solamente para los inversionistas que mantienen sus posiciones en él a partir de compañías que justamente tengan una buena expectativa de reparto de utilidades a través justamente de la generación de dividendos, y por ahí vendría justamente el upside que las personas o los inversionistas obtengan al invertir justamente en él. Tenemos un portafolio temático que se parece en parte al portafolio fundamental, pero que de alguna manera rescata y resalta los ámbitos medioambientales, el ámbito social, el ámbito de gobierno corporativo, y este es el portafolio ESG. Lo que busca es capturar, generar valor, pero justamente en compañías en donde exista una fuerte convicción en que además de justamente tener buenas perspectivas de generación de flujos, lo hagan linkeadas, vinculadas con un fuerte compromiso ESG. Es decir, este portafolio premia de alguna manera la sostenibilidad, no solamente financiera, sino que desde el punto de vista medioambiental, de gobernanza y también de gobierno corporativo, de las empresas que lo conformen. Y por último, recientemente inaugurado, probablemente es el portafolio más nuevo de estos 5, es el portafolio de Estados Unidos, en donde justamente lo que se busca en este portafolio es invertir en acciones selectas en Estados Unidos, y su principal benchmark evidentemente es el Standard & Poor's, y lo que se busca obviamente es ganarle en términos de rentabilidad esperada en los activos selectos respecto del índice, que en este caso sería el Standard & Poor's 500. Existen distintas alternativas y justamente la composición de cada uno de ellos se puede ver en la próxima lámina. Aquí está a marzo la composición de cada uno de estos productos, desde el portafolio fundamental, táctico, dividendos, ESG y Estados Unidos. Estos portafolios están administrados por un equipo de expertos. Ustedes lo que hacen evidentemente es invertir, y dejan en manos de un equipo experto los movimientos, no solamente en la composición, sino que también en las ponderaciones de cada uno de estos portafolios, para que ustedes evidentemente puedan ocuparse de lo más importante, que es esperar que se capture valor durante su periodo de inversión. Finalmente, también están las rentabilidades de estos portafolios a través del tiempo. En la próxima lámina quiero destacar en el gráfico que está a la izquierda, en los gráficos, el que está más abajo a la derecha, que es en el horizonte de un año. Como ustedes se fijan, en un horizonte de largo plazo, al menos de un año, ustedes pueden ver que todos nuestros productos tienden a ganarle al IPSA, que en este caso estoy hablando de los portafolios locales evidentemente, tienden a ganarle al IPSA, que es justamente el índice con el cual comparamos la rentabilidad obtenida por nuestros productos. Como ustedes se pueden ver, las diferencias respecto del IPSA son generosas. Evidentemente, en episodios de volatilidad, las rentabilidades también pueden verse ajustadas, pero en una mirada más bien de mediano y largo plazo, los productos que administra BCI en términos de portafolio le ganan al benchmark, y justamente se paga, en este caso, en la delegación de la administración de las inversiones. Eso por mi parte, Marcelo.
Muchas gracias, José Ignacio. Queda súper claro. Hay mucha oferta de valor en los diferentes portafolios y retorno a un año, ¿cierto? Se puede ver claramente que todos tienen un retorno bastante superior al IPSA, así que es una tremenda oportunidad. Ahí pueden hablar con sus ejecutivos para que puedan suscribirlo en los portafolios que son con sistema de ADP, es decir, que se van renovando automáticamente. Así que muchas gracias ahí por la aclaración de los diferentes tipos que existen, José Ignacio, la oportunidad y además recordar que el equipo de estudio y estrategia está analizando en mucha profundidad cada una de las opciones de acciones que componen cada uno de estos portafolios. Vamos a ir ahora a las preguntas finales y con eso damos el cierre, sabemos que estamos justo en la hora. Primero que todo, queremos hacer una aclaración una muy buena cotación que nos entrega un cliente respecto de las rentabilidades del mercado local versus los pares. Y la verdad es que es súper importante dejarlo claro para que no haya ninguna confusión. Cuando uno mide las rentabilidades, se pueden medir de dos maneras. Una es en moneda local y la otra es en dólares. Pero para efectos comparativos, como suele suceder sobre todo en el mercado emergente, que hay bastante volatilidad en tipo de cambio. Y la verdad es que la mejor forma de compararlos es en dólares todas para que podamos uniformar qué está sucediendo. Y cuando uno después quiere analizar, bueno, cuánto se debe a tipo de cambio versus cuánto se debe a factor local, ahí uno compara con la rentabilidad en moneda local. Entonces, analizar eso, bueno, nosotros mostramos, ¿cierto?, que el IPSA había rentado más de un 13% year to date en moneda local, pero cuando lo medimos en dólares es un 21,8%. Y sin duda hay otros países que han tenido un buen desempeño. Brasil ha tenido un 18,6%, lo que es bastante bueno, y es relativamente cercano a la bolsa local, pero también recordemos que tiene un nivel de beta o un nivel de riesgo, se puede decir, que es más alto que el que tiene el IPSA, por lo menos percepción de la región. Entonces, retorno ajustado a riesgo. Igual es muy positivo que veamos al IPSA con un 21,8% de rentabilidad year to date. Y por otro lado, tenemos mercados como Argentina, que tienen contracciones year to date, y también México, que ha tenido un desempeño cercano al 9,8%, levemente por debajo del 10% year to date. Entonces, claro, en términos relativos, sin duda Chile ha tenido un desempeño muy favorable. Hay algunos que se acercan más como Brasil, hay otros que contrastan bastante como Argentina y México, que tiene menos de la mitad de la rentabilidad que tiene Chile. Y por otro lado tenemos bolsas como Colombia que han rentado un poco más con un 23,6% en el año. Entonces, claro, nada es digamos, un extremo u otro, ¿cierto? Siempre hay una combinación, pero en términos generales, cuando uno analiza la región, tomando en cuenta la bolsa peruana, Argentina, México y de manera un poquito más moderada en el caso de Brasil, Chile sin duda ha tenido un desempeño muy favorable. El punto era justificar si es que había fundamentos detrás de esta positiva alza que ha tenido el IPSA o no, y la verdad es que sí lo hay. Y hay espacio para nuevas alzas, sí, pero dejar claro, como mencionó Cristóbal, que pueden haber correcciones, ¿cierto? En el periodo marzo-junio, y eso podría abrir oportunidades que sean mucho más atractivas y uno podría tomar un poco más de riesgo, pero José Ignacio nos dejó bastante claro dónde podrían estar esas oportunidades. También nos han preguntado, y esto te la dejo a ti, Cristóbal, si se ocupa inteligencia artificial en los modelos que nosotros realizamos. Y la respuesta, la verdad, es que no es tan simple. Así que, Cristóbal, te dejo ahí la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Sí, es una pregunta que toma mucha relevancia pensando en todo lo que está pasando actualmente, las tendencias, mega tendencias. En el caso de la inteligencia artificial, hay que entender igual un poco como la forma que uno le enseña a una máquina a hacer cosas. En ese sentido, los equipos estamos conscientes de qué cosas se están haciendo y cómo, pero en realidad nuestra metodología se basa más en modelos que tienen larga data, que más que todo son una combinación de cosas prácticas que uno de alguna forma va viendo en el mercado y obviamente cosas académicas. Entonces, por lo tanto, eh,
Estrictamente no, porque no hay una máquina que haga esto por nosotros, sino lo quería desde ese aspecto, porque hay muchas primas de muchas formas de la inteligencia artificial, pero sin duda uno no puede estar, digamos, como que no le importa el asunto, porque obviamente es muy importante, pero estricto rigor no. O sea, nosotros al final tenemos nuestro modelo, nuestra metodología, las cuales tienen mucho tiempo y las cuales tratan de, obviamente, ajustarse y mejorar también constantemente mientras pasan los años, pero es una combinación más académica y práctica y no hay un robotcito haciendo cosas, pero bueno, sí, eso es importante entenderlo. La inteligencia artificial tiene mucha arista y es muy válida la pregunta. Y Cristóbal también deja claro que las herramientas que ocupamos de información están hoy día con inteligencia artificial como Bloomberg, por ejemplo, los análisis de bases de datos, todo lo que es la recopilación de información. Entonces se han eficientado muchos procesos, pero es importante entender que es una combinación, ¿cierto? Con los modelos de flujo de caja descontados, con las valorizaciones por descuento por dividendo, hay flujos proyectados, hay una complejidad relevante, pero si nos apoyamos mucho en simplificar y acelerar los análisis con la inteligencia artificial, pero asimismo la inteligencia artificial está en una etapa de crecimiento, de desarrollo, donde cada vez va a ser más útil y la vamos a ir incorporando cada vez más, pero hay que entender que los flujos de caja proyectados sin duda tienen un nivel de complejidad y un detalle muy alto, donde quizá en el futuro la inteligencia artificial va a poder ir haciendo un aporte incremental para estos análisis. Pero sin duda entendemos la relevancia y cada vez va a ser más importante poder complementarlo. Bueno, muchas gracias Cristóbal, muchas gracias José Ignacio. La verdad es que ha sido un análisis muy completo. Nosotros valoramos mucho todo lo que han presentado, mostrado. Dejamos claro que el target Ipsen 8.125 puntos. Les damos las gracias a todos por haber participado en esta charla, donde que teníamos como principal objetivo tratar de dilucidar si quedaba un espacio para el IPSA y cuál sería la estrategia más apropiada. Vimos las opciones de los portafolios y les recordamos que pueden revisar toda nuestra oferta de inversión en www.bci.cl/inversiones. Ahí van a encontrar todo el material, las diferentes opciones que tenemos. Esta charla va a quedar grabada, así que va a quedar a disposición también de ustedes y los invito a que estén atentos a las próximas fechas de nuestras charlas online. Les estaremos informando de los siguientes encuentros. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Muy buen día.